Espíritu Santo. Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu, nuevamente estamos aquí reunidos en tu nombre, buscando tu mayor gloria, para estar en comunión contigo, a través de estos maravillosos viajes del apóstol San Pablo, de los que debemos aprender ese celo evangelizador, ese fuego divino de tu Santo Espíritu que ardía en el corazón del apóstol. Ese mismo celo, Señor, queremos que también arda en nuestros corazones, para que valientemente nos dispongamos a anunciar tu palabra y llevarla donde quiera que estemos. Y así tu palabra brillará y resplandecerá en el corazón de tus hijos. Y te daremos todos el honor y la gloria que solo tú mereces, porque solo tú, Señor, eres digno de recibir toda la gloria y el amor de tus hijos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abramos nuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles. Ya terminamos el primer viaje de San Pablo, ¿cierto? Sí. Ya estamos en el segundo, ¿verdad? ¿Y estamos por terminarlo o todavía no? Estamos casi terminando el segundo viaje de San Pablo. Nos quedamos en la capital de Corinto, capítulo 18. San Pablo llega al puerto de Corinto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Corinto, capital de Acaya. Corinto, capital de Acaya, claro, en Grecia. Sabemos que la gran capital es Atenas, pero como el territorio es muy vasto, hay una capital menor en la región de Acaya, en el mismo territorio de los griegos. Corinto era una ciudad pecadora, así la podemos calificar. Era una especie de Sodoma y Gomorra. Era la ciudad de los excesos. Cuando San Pablo llegó ahí, vio todo ese desorden, debido a que en Corinto se le daba culto a la diosa Afrodita, y la diosa Afrodita era la diosa del amor. Entonces en la Acro-Corinto, Acros, alto en la montaña, hasta el día de hoy existe en ruinas lo que una vez fue el templo de la diosa Afrodita, donde había 1000 cortesanas. Entonces todos los hombres del imperio iban a prostituirse, con el consiguiente pretexto de darle culto a la diosa del amor. Imagínate qué buenos eran para arreglar los problemas de conciencia y de pecado. No es pecado, le estoy dando culto a la diosa Afrodita. Entonces la situación que se vivía en Corinto era muy difícil. La mayoría de las chicas que eran subidas a la Acrocorinto como cortesanas, las subían en una edad temprana, pero a eso de los 25 o 30 años las expulsaban, ya infestadas y podridas, cargadas de enfermedades venéreas, usadas por miles de hombres. A los 30 años ya eran escoria. Era una situación humillante, muy humillante. Mientras eran jovencitas, entre los 15 y 25, estaban arriba. Algunas llegaban a los 30, si bien les iba. Pero imagínense todo el desorden de miles de hombres que subían y bajaban, llegaban los barcos, tomaban a esas mujeres, al punto que abajo del Acrocorinto existían 2 hospitales, donde se atendían hombres y mujeres cargados de enfermedades venéreas de todo tipo. Era una cosa terrible, y San Pablo enfrentó todo eso. Cuando San Pablo empezó a predicar en el puerto de Corinto, todas esas cortesanas ya
enfermas, desahuciadas, humilladas. Cuando las bajaban, estas mujeres pues terminaban siendo esclavas. La situación que se vivía era terrible. Corinto tenía 600,000 habitantes. De estos 600,000 habitantes, fíjense lo desproporcionado, 400,000 eran esclavos y 200,000 eran libres. Era una cosa terrible. Esto no se podía soportar. Aquí reinaba la esclavitud de una forma impresionante. Cuando San Pablo llega y predica, ve una cosa terrible en las clases sociales y miles de mujeres cortesanas, enfermas, como esclavas. Ya ni siquiera servían para prostituirse, porque los hombres sabían que eran cortesanas ya, que estaban de segunda, tercera y cuarta y quién sabe cuántas manos, ya nadie las podía tocar porque estaban contaminadas. Cuando estas mujeres escuchan predicar a Pablo, y Pablo habla de la Virgen María, de la que nació Jesús, y de la pureza de María, y del amor de Jesús Redentor, las primeras en convertirse al cristianismo fueron las cortesanas. ¿Se acuerdan aquellas bellas palabras de Jesús en el Evangelio? Que le dice a los fariseos: los pecadores y las prostitutas se les han adelantado en el reino de los cielos, mientras ustedes están quedando fuera. Entonces las primeras convertidas fueron las prostitutas. De esa clase de gente que se tenía en nada, que se estimaba en nada, de esas cenizas, por así decir, el Espíritu Santo levantó la iglesia. Y Pablo empezó a predicar con tanta fuerza que el culto a la diosa Afrodita se verá amenazado, porque empiezan las conversiones a gran escala. Entonces tanto poderosos como esclavos empezaban a convertir, empezaban a abrazar la fe. Y ahí fue donde Pablo logra fundar una imponente iglesia de cristianos fervientes del puerto noble de Corinto. Vamos a leer esta parte. Dice el texto: después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos, y como eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está libre. En adelante pues me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de mí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó también en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Y entre esas muchedumbres que se convertían estaban estas mujeres de las que hemos venido hablando. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y
nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a formar parte de mi pueblo. Vean qué hermosa revelación. Aquella noche el Señor Jesús se le manifiesta al apóstol San Pablo para animarlo, porque a veces Pablo, pues todos sabemos que la misión evangelizadora a veces es difícil, es dura, es desgastante, y cuando hay oposición, más. Pero el Señor confortaba a San Pablo con estas palabras: no temas, sigue hablando, porque yo levantaré un gran pueblo de esta ciudad de Corinto. Hoy por hoy, la ciudad de Corinto existe, pero solo en ruinas arqueológicas. Y están los lugares donde predicó San Pablo. Miren qué emocionante es llegar ahí y leer los pasajes bíblicos, caminar en las ruinas arqueológicas, porque a un lado está la ciudad moderna, no muy moderna, pero está la Nueva Corinto. Pero la parte donde predicó San Pablo es un vestigio arqueológico bien protegido, donde los grupos pueden entrar y caminar y ver los lugares donde Pablo predicaba. Y ahí pues puedes hacer oración e imaginarte cómo era la vida de esta gran ciudad y todos los problemas que enfrentó San Pablo. Y dice el siguiente: mientras Galión era el vicecónsul de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Ese tribunal existe todavía, pero está claro en ruinas, pero existe. Y el nombre de este vicecónsul está inscrito en una roca. Se encontró ese grafiti en las excavaciones arqueológicas, lo cual corrobora la autenticidad de lo que narra aquí San Lucas. Recordemos que San Lucas es el que va escribiendo la historia. El autor aquí no es Pablo, es Lucas el que va narrando, él es el escribano. Y dice: lo llevaron con esta acusación: este trata de persuadir a los hombres para que den culto a Dios en contra de la ley. Pablo se disponía a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de un delito o de un crimen grave, yo los escucharía con detenimiento, pero tratándose de cuestiones referentes a su propia ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó a todos fuera del tribunal. Entonces todos ellos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hizo caso de lo que pasaba. Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado del matrimonio Priscila y Aquila. En Cencreas se había rapado la cabeza para cumplir un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Estos le pedían que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, aunque al despedirse de ellos les dijo: regresaré a visitarlos otra vez, si Dios quiere. Salió de Éfeso en barco, desembarcó en Cesarea y subió a visitar la iglesia de Jerusalén. Después bajó a Antioquía. Y aquí tenemos el fin del segundo viaje misionero de San Pablo. Y ahora empieza el tercer viaje misionero. Vamos a entrar al tercer viaje. Pablo era un apóstol infatigable. Parecía incansable. Claro que se cansaba, pero él ofrecía todo al Señor. Tercer viaje misionero de San Pablo. Tercer viaje misionero. Este viaje fue en los años del 55 al 58 después de Cristo. Los misioneros que lo van a acompañar serán, bueno, aquí va Pablo,
como el protagonista Timoteo, Tito, Lucas y otros. Ya con estos tres, el equipo que tenía San Pablo, un gran apóstol que supo formar otros apóstoles, como hizo el Señor Jesús. Y Pablo en este viaje va a tener como centro Éfeso. San Pablo estará en Éfeso, que era la capital de Asia Menor. Vamos a poner aquí capital de Asia Menor. Hoy, Turquía. Hoy es Turquía. Entonces Pablo se va a centrar en Éfeso y desde Éfeso va a lanzar una estrategia misionera, evangelizadora en todas direcciones, porque Pablo va a hacer de Éfeso un centro de irradiación del Evangelio. O sea, va a ser de Éfeso un centro de evangelización. Un centro de evangelización. Un centro de evangelización. Y Éfeso era importante, como cualquier capital del mundo. San Pablo era un estratega y sabía que si hacía llegar el Evangelio a las grandes capitales, lo demás estaba hecho. Por eso Antioquía de Siria, capital; Atenas, capital de Grecia; Corinto, capital de Acaya; Éfeso, capital de Asia; y Roma, capital del imperio de Roma. Entonces Pablo se establecía en las grandes capitales y desde ahí permeaba el Evangelio a todas las ciudades. Ese fue el éxito de su estrategia. Dice: después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la Escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, este matrimonio, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Apolo el gran predicador. Se dice que cuando Apolo predicaba, las montañas temblaban. Era un predicador de fuego, discípulo de San Pablo. Él tenía la escuela paulina. Apolo no es Pablo. Este es un predicador itinerante de Alejandría. Profe, de ahí viene entonces el término de apologético. Defensor, de defensa de la fe. Era un defensor, contradecía vigorosamente a los enemigos de la fe. Así es. Muy bien. Capítulo 19. Pentecostés en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró a algunos discípulos a quienes les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído
que existía un Espíritu Santo. No sabían. Imagínate nada más. No sabían del Espíritu Santo, porque estos eran discípulos de Juan el Bautista, que a la muerte del Bautista habían salido de Israel. Y San Pablo los encontró. Vean lo que va a pasar. Él les dijo: pues ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Un nuevo Pentecostés en las montañas de Éfeso. Lo mismo que pasó el día de Pentecostés, lenguas y profecía se manifiestan en los 12 discípulos de Juan el Bautista. Ahora, nuevos discípulos del apóstol San Pablo. Durante 3 meses, Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga. Allí hablaba del reino de Dios con gran valentía, convenciendo a los que discutían con él. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde? En Éfeso, en la sinagoga de Éfeso. El centro será la capital de Asia Menor, Éfeso. Hoy no se llama Éfeso, se llama Kusadasi. Pero existe la antigua Éfeso bíblica de la época del apóstol, que como el puerto de Corinto es un vestigio arqueológico hermosísimo, hermosísimo. Hay mucho que falta por escarbar. Siguen trabajando los arqueólogos, han encontrado cosas sorprendentes de la época del apóstol. Está la calzada principal donde predicaba Pablo, la sinagoga, el anfiteatro romano donde también Pablo predicó, el puerto donde llegó, donde se embarcaba, porque era un puerto de Éfeso, y es una caminata hermosísima. Y luego a un lado está la Éfeso moderna, que es una pequeñita ciudad, muy chiquita, pero moderna, bonita. Ahí donde llegan los peregrinos. Ahora nosotros en Semana Santa estuvimos en Israel y después fuimos a Éfeso, y ahí estuvimos hospedados. Es muy bonito. Tú ves el puerto y ahí tú te embarcas como San Pablo para emprender la ruta de San Pablo, y sigue funcionando como puerto. Desde hace 2000 años era un puerto y lo sigue siendo hoy. Hasta el día de hoy sigue siendo un puerto. Y llegan ahí pues grandes cruceros. Muy, muy bonito. Es un puerto encantador, lleno de tienditas. ¿Cómo? Es turco, sí, todo es turco. Y ahí en Éfeso trabajan muy bien la piel. Todo lo que son chamarras, gabardinas, todo lo que es de piel. No, es barato. Es barato, porque hay muchas fábricas que trabajan la piel. Y a los peregrinos se les lleva, que hacen toda una demostración. Es muy bonito. Y ahí hay muchas tiendas, hay de todo. Bueno, hay tiendas caras, hay tiendas baratas, pero tú puedes caminar en el puerto e imaginarte a San Pablo ahí con los apóstoles. Ahí estuvo también San Juan, estuvo Timoteo como obispo. Ahí está la tumba de San Juan en Éfeso. ¿Sí sabían? Ahí está sepultado el apóstol San Juan, el discípulo amado. Ahí está sepultado en Éfeso, y se conserva su tumba. Enfrente de Éfeso, a 50 millas náuticas, está la isla del Apocalipsis. Y tú sales en el barco a Patmos y empiezas el recorrido del barco por todas las islas griegas, haciendo la ruta de San Pablo. ¿Tienen un templo bonito para San Juan? Un emperador romano edificó una basílica monumental
monumental, de dimensiones estratosféricas, toda de mármol blanco, la basílica. Porque el emperador cristiano decía: ¿cómo San Juan no va a tener algo muy digno si fue el discípulo amado y el custodio de la Santísima Virgen María? Pero cuando vienen las guerras, el templo quedó devastado. Y actualmente la tumba de San Juan, con la basílica en ruinas, pertenece a los musulmanes turcos. No está en poder de la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II, en sus viajes, solicitó muchas veces que les devolvieran la tumba de San Juan para edificar ahí una basílica digna y que hubiera misas, que hubiera el Santísimo. Ni siquiera a Juan Pablo II le quisieron devolver lo que históricamente nos pertenece a la Iglesia Católica. Y es difícil que lo devuelvan, porque la mayoría de los miles y miles y miles y miles de peregrinos que todo el año visitan Éfeso, si tú quieres ir a la tumba de San Juan, tienes que pagar un ticket. Entonces es un negocio asazo, porque somos miles los que entramos y pagamos un ticket. Entonces todo ese ingreso para ellos no lo van a ver. No lo van a ver de ninguna manera. Ellos están lucrando. ¿Y cuánto cuesta? No recuerdo, pero por persona son como $8 la entrada. No es barato. 80 pesos. Bueno, 90. ¿Cuántos son $8? ¿A 13.50? 100 pesos. Por persona, por entrar a la tumba de San Juan, y son miles y miles. Ahí está lleno siempre de autobuses y gente bajando a entrar todo el día, todas horas, peregrinos de todo el mundo. Entonces es un ingreso, es una minita permanente para los musulmanes. Entonces no la van a dejar, porque para ellos es un negocio. Pero creemos que algún día el Señor la devolverá a la iglesia, la tumba de San Juan. Ahí está sepultado en eso. Y es muy triste llegar, porque su tumba está en ruinas, a la intemperie, llena de polvo. Como está en territorio de ellos, pues a ellos no les importa la tumba de Juan, les importa el ingreso. Entonces los peregrinos somos los que llegamos a limpiar. Está cubierta con unas placas de mármol. Los arqueólogos levantaron 4 columnas alrededor para darle un poquito de respeto. Y pusieron una placa de mármol que dice: aquí está San Juan. Entonces nosotros esta vez forramos literalmente toda la tumba de flores. Se ve increíble, porque ahí en Turquía alrededor, no es así, la hierba natural, unas flores púrpuras, amarillas, blancas, moradas, pero exquisitas. Entonces todo el grupo, órale, cortar flores para Juan. Entonces cortamos panojos así, llegaban las señoras con ramos de flores, todo alrededor ahí del campo cortando. Entonces cubrimos todo de verde, con el mismo zacate del follaje, y iban viendo flores, 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 todas, no quedó una parte. Entonces tomábamos fotos, la rodeamos, oramos, lloramos, cantamos, hicimos las lecturas bíblicas, y llegaban otros grupos y la veían toda llena de flores hermosas. Entonces todo el mundo tomándole fotos. Y otros grupos, cuando vieron que nosotros, los mexicanos, estábamos forrando de flores, ahí van a correr también por más flores, y también ellos querían poner una flor a San Juan. Muy bonito. Son experiencias que Dios te regala. Entonces la dejamos. Juan no se pudo quejar. Se la dejamos bella la tumba, ¿no? Yo creo que ha sido la tumba más florida ahí, toda tapizada de flores.